Bienvenidos otro día más a Aprendemos Charlando con Juan González. Hoy, en el podcast número 4, hacia una educación de calidad, el tema principal que se tratará está relacionado con los conceptos de aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y generación de interés y motivación. En la primera parte del podcast transcribiremos las respuestas extraídas de las entrevistas realizadas a diferentes profesores para ver qué opinan sobre el aprendizaje virtual y las tecnologías del aprendizaje, relacionándolo con los 3 conceptos base de la actividad de aprendizaje. Posteriormente, evaluaremos nuestra experiencia desde que ingresamos a la universidad, realizando un análisis que responda una serie de cuestiones. Para finalizar, se expondrá una conclusión individual sobre ¿cómo crees que sería la manera ideal de implementar los 3 conceptos específicamente en la educación virtual? Así que comencemos la primera parte, la transcripción de las respuestas de los docentes. Vamos a escucharlas. Comenzamos con la transcripción de las respuestas por parte de los profesores, pero antes debemos de saber quiénes han sido entrevistados. En primer lugar, Pablo entrevistó al profesor Álvaro Roberto Díaz, que se encarga de la asignatura de Ultimate Frisbee en la Universidad Autónoma de Yucatán. En segundo lugar, nuestra invitada Marta ha entrevistado a Francisco Ignacio Pérez, profesor de Football Soccer Initiation y sus fundamentos. Y por último, yo, Juan González, he entrevistado a la doctora Teresa Rodríguez en el campo de estudio de la física nuclear y con el cargo de personal investigador en la Universidad de Harvard. Así que comencemos con la transcripción de estas preguntas para posterior poder analizarlas. Empezamos por la primera. ¿Usted cómo define cada uno de los siguientes conceptos? Aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y generación de interés y motivación. Pues mira, mi entrevistado respondió así. Aprendizaje autónomo implica que el estudiante aprenda por sí mismo, ya sea con o sin ayuda del profesor. El trabajo colaborativo es cuando varias personas trabajan juntas hacia un objetivo común, aportando sus conocimientos y habilidades. Y por último, generación de interés y motivación se refiere a cuando los estudiantes muestran un genuino interés en aprender, buscando activamente más conocimientos. Bueno, por mi parte, el aprendizaje autónomo es cuando el estudiante aprende por sí mismo los temas que desea aprender. Puede ser asistido por un profesor o simplemente por su cuenta. El trabajo colaborativo es cuando varias personas interactúan y desean alcanzar un objetivo común, por lo cual aportan diferentes conocimientos, ideas, habilidades, etc. Todos trabajan en un mismo sentido. Y en cuanto a la generación de interés y motivación, es cuando los alumnos se muestran interesados en un tema o en el aprendizaje. No lo hacen solo porque tienen que hacerlo o por cumplir, sino porque realmente quieren saber más, están interesados y les gusta lo que están aprendiendo. Una muestra es querer buscar más conocimiento por sí mismo. Muy bien, Pablo. La verdad es que tu profesora haya desarrollado, qué bien, me ha encantado la respuesta. Bueno, en último lugar, mi entrevistada me responde: aprendizaje autónomo. Entiendo que hace referencia a cuando el alumno aprende de forma independiente, disponiendo de las herramientas necesarias para asimilar el concepto o contenido sin que haya ayuda externa o sin que esté monitorizada. Trabajo colaborativo. No sé si puede entenderse como trabajo grupal, donde existen diferentes roles y los integrantes ayudan entre sí para conseguir una meta o objetivo final conjunto. El último concepto, generación de interés y motivación, creo que se refiere a la capacidad de despertar ese interés y deseo de realizar una actividad o un objetivo específico, siendo el proceso de encontrar lo que a uno le entusiasma, te mueve por dentro o realmente te inspira, tomando las medidas para conseguirlo. En resumen, sería la chispa que te impulsa a actuar y trabajar hacia la meta. Pasando a la segunda pregunta, debemos de saber, ¿usted considera que la tecnología puede ayudar o mejorar el desarrollo de estos conceptos dentro de sus sesiones en general? A lo que me responde. Creo que la tecnología puede hacer que los temas teóricos sean más prácticos a través de simulaciones, lo que puede motivar a los estudiantes a explorar y profundizar
en los temas por sí mismos. Bueno, por mi parte, mi contesta, creo que sí. Creo que la tecnología se puede dar la oportunidad de aterrizar los temas teóricos, de verlos en simulaciones o hacer divertida la experiencia, para que precisamente los alumnos se motiven, vayan más allá de lo que leen y vean las más posibilidades en los temas explicados, para que de esta manera puedan motivarse e investigar más. Bien. A lo que mi entrevistada responde, supongo que habrá casos en los que sí. En mi caso, enseñando física, la tecnología aporta a menor escala, en relación con su enseñanza, claro, ya que los materiales indispensables suelen ser la pizarra, la tiza, los cuadernos, bolis, todos ellos para desarrollar y resolver ecuaciones. Veo un poco inviable enseñar a resolver los problemas de física nuclear a través de una aplicación o herramienta digital. Pasando a la tercera pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas o aplicaciones conoce que puedan implementarse dentro de su proceso de enseñanza en general? Dice, en cuanto a las herramientas que básicamente usamos como computadoras, tablets, telefonía, pues algunas de las aplicaciones que podemos utilizar en ellas son el Internet, Zoom, Teams, Kahoot, que son realmente un apoyo importante para la enseñanza de los profesores hacia los alumnos. Bueno, por mi parte, dice, las herramientas tecnológicas que yo he implementado dentro de la enseñanza son los videoconferencias, las herramientas como Teams, Zoom, pizarrones colaborativos, documentos compartidos, donde se puede interactuar todo a la vez. Alguna vez utilicé una aplicación como estilo Triba, herramientas en línea como Kahoot, que permite a los alumnos hacer competencias y evaluar sus conocimientos mientras aprenden. De la misma manera, puede hacer puzzles, rompecabezas o simuladores de cosas como, por ejemplo, deportivas. Hay una aplicación que se llama Ultiplace, donde podemos poner a los jugadores en el caso del deporte, donde podemos programar los movimientos de los jugadores en el campo, para que ellos vean cómo se debe mover en la cancha. Estos son algunos ejemplos. Qué bueno, me encanta ese ejemplo y además vinculándolo con nuestra rama, la ciencia, la actividad física y el deporte, la verdad. Es como una aplicación parecida a lo que nosotros vimos en fútbol en la universidad, de cuántos kilómetros corre cada jugador, la potencia del tiro, qué pierna utiliza más. Me encanta ese ejemplo que ha utilizado el profesor. Bueno, voy yo a la pregunta. Mi entrevistada me dice, así, ahora mismo, no tengo en mente ninguna herramienta o aplicación que puedan implementarse en cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi campo de estudio, toda la experiencia que tuve en la universidad, en el máster y el doctorado, utilicé siempre los materiales tradicionales, como dije anteriormente. La tecnología tiene más sentido y aplica en el laboratorio, donde, por ejemplo, si usamos programas de simulación de experimentos y diferentes programas que sí que utilizan la tecnología más puntera. En la física tenemos otro tipo de herramientas y aplicaciones tecnológicas. Como he dicho, estas máquinas o instrumentos, pero creo que a eso no se refiere la pregunta. De igual modo, sí que utilizamos en cualquier ámbito de estudio herramientas o aplicaciones de comunicación o de intercambio de información, como pueden ser Teams o como puede ser cualquier otra aplicación que nos ayuda a conectar entre el equipo de trabajo. Pero en sí nos ayudan a lo que es el proceso de la física. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 4, y dice, ¿usted cómo considera que estos conceptos se puedan implementar en los entornos virtuales de aprendizaje? Pues consideran que son muy buenas porque nos ayudan a transmitir conocimientos hacia ustedes los alumnos, para que tengan una mejor comprensión. Por ejemplo, en una sesión nos permiten mostrar ejemplos de ejercicios de acuerdo al tema que estamos impartiendo y tengan una idea mejor y más visual, para que en el momento en el que tengan que usar ese recurso les sea más sencillo. Bueno, por mi parte, pues me comenta, yo considero que estos conceptos se pueden implementar en entornos virtuales de aprendizaje precisamente porque hay más herramientas colaborativas donde todos pueden abrir un documento y trabajar sobre él mismo en el tiempo real. De la misma forma, podemos ver los cambios que se han realizado en las diferentes personas en ese momento.
Un ejemplo, modificar un documento Word o hacer dibujo en una pizarra electrónica. Perfecto, Pablo. La respuesta de mi entrevistada dice: el aprendizaje autónomo se puede implementar o fomentar al ofrecer una variedad de recursos interactivos, permitiendo que los estudiantes elijan su propio camino de estudio. Al mismo tiempo, promover el trabajo colaborativo a través de herramientas de comunicación en línea y proyectos grupales que estimulen la interacción y el intercambio de ideas. Además, la generación de interés y motivación se logra mediante la inclusión de contenido relevante y experiencias de aprendizaje atractivas, como la gamificación, que te ayuda a conectar con el material y con estas aplicaciones prácticas, además de proporcionar un ambiente de apoyo y reconocimiento para los logros de los estudiantes. Pasamos a la pregunta número 5 y penúltima, que dice: ¿qué pensaría si algún estudiante le recomendara utilizar alguna herramienta tecnológica para mejorar su proceso de enseñanza? A lo que me contesta mi entrevistado: siempre he tomado los comentarios, sugerencias, recomendaciones de todo tipo de manera asertiva. Esto lo hago para tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje o para poder transmitir mejor los conceptos o conocimientos hacia ustedes los alumnos y así conseguir una mejor enseñanza. El mío ha contestado algo parecido y me comenta: si algún estudiante me recomendara una herramienta electrónica para mejorar mi proceso de enseñanza, estaría muy agradecido. Siempre estoy abierto a las recomendaciones de mis alumnos. A fin de cuentas, ellos son los clientes y si piensan que algo se puede mejorar o tienen una herramienta mejor para ellos, estoy abierto a sus recomendaciones. Muy bueno, evidentemente aquí los tres, nuestra respuesta se va a parecer mucho porque ¿qué profesor no está dispuesto a mejorar o a implementar algo que pueda ayudar? Claro, y escuchar las sugerencias, ¿no? Al final tú después las tomas o las dejas, pero quizás te abre un nuevo mundo, por así decirlo. Claro. Bueno, mi entrevistada me dice que sigue en la línea de vuestras respuestas. Estaría totalmente dispuesta, solo tendría que decírmela para posterior estudiarla y ver la viabilidad de llevarla a cabo. Siempre es bueno aprender nuevas formas de transmitir conocimiento, y quién mejor lo sabe que los propios estudiantes. Última pregunta. ¿Qué le parecería si algunos alumnos le mostraran un tutorial o le ayudaran a configurar una herramienta tecnológica con el objetivo de promover el desarrollo de los 3 conceptos mencionados al inicio? Dice: como he comentado anteriormente, todo lo que sea para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mí siempre será muy bien recibido y no tengo ningún inconveniente en aceptarlo. Conocerlo mejor si en ese momento no conozco bien el tema de ello, para así analizarlo y apoyarme en esa herramienta para que ustedes, los alumnos, tengan un mejor aprendizaje. A mí me comentan y me dicen lo mismo que comentaba antes: tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías. Los alumnos ya vienen con unos conocimientos de estas. Además, los adultos que llevamos mucho tiempo enseñando ya no nos actualizamos tan rápido como quisiera. Entonces, ellos que ya traen estos conocimientos y además quieren compartirlos, pues siempre serán bienvenidos. Claro, y además ahí has nombrado una cosa que es súper importante, que es que para personas que ya llevan años en la educación y que no innovan de forma tan sencilla como los jóvenes, pues quizás este aporte por parte de los estudiantes les es clave, porque están un poco más perdidos ante este nuevo mundo tecnológico. Es que yo pienso que, claro, ellos han sentido el escalón ese entre la poca tecnología y de momento la mucha. Entonces, de libro a ordenador. No es como nosotros hemos tenido un proceso más, más lineal. Ellos no, ellos han sido súper abruptos. De aquí a aquí, ¿sabes? Bueno, un momento. La última respuesta de mi entrevistada dice: me parecería totalmente correcto, ya que, como decía anteriormente, mientras más formas de transmitir conocimiento haya, más oportunidades de éxito habrá. Si la herramienta tecnológica cumple con lo establecido en los contenidos que se traten y es otra vía alternativa de aprendizaje, ¿por qué no? Me parece un aporte muy positivo. Así que,
Habiendo leído estas transcripciones de las respuestas por parte de los profesores, vamos a pasar a la siguiente parte del podcast, en el que analizaremos un poco estas respuestas obtenidas y aquí ya nos vamos a mojar un poquito más sobre qué pensamos nosotros, ¿vale? Así que vamos allá. Llegando al segundo apartado del podcast, realizaremos una evaluación de la experiencia desde que ingresamos a la universidad respecto a los 3 conceptos mencionados anteriormente en el podcast: aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y generación de interés y motivación. Empezando por la primera pregunta, dice: ¿por qué crees que es complicado que los profesores desarrollen dichos conceptos? Bajo mi punto de vista es complicado conseguir que se desarrollen los conceptos porque todos los alumnos no mantienen el mismo ritmo de aprendizaje, lo que hace que no sea una tarea sencilla, por lo que se hace de mayor dificultad para los profesores conseguir que todo el alumnado tenga un trabajo colaborativo o un aprendizaje autónomo. Además, ahora que estamos en la universidad y que cada uno tiene horarios diferentes, es mucho más complicado cuadrar los horarios entre los propios estudiantes. A ver, yo desde un punto más del profesorado, la educación es un campo que a menudo ha estado arreglado a prácticas tradicionales y estructuras de enseñanza convencionales. Los profesores pueden ser reacios a cambiar su enfoque y adaptar nuevos métodos de enseñanza que promuevan estos conceptos, especialmente si no están familiarizados con ellos o si perciben que requieren mucho esfuerzo adicional. Totalmente de acuerdo. Exactamente, es que es algo que realmente suscita a que no se desarrollen estos 3 conceptos. Entonces, por eso hay que trabajarlo, por eso hay que tener metodologías que trabajen estos conceptos y saberlo profundizar para que los alumnos sepan desenvolverse el día de mañana, porque si uno no sabe trabajar de forma autónoma o claro, no sabe colaborar... Pero como dice Pablo, el hacer cosas nuevas o implementar una forma de trabajo nuevo es difícil para muchos docentes. Bueno, mi respuesta a esta pregunta dice: por la falta de formación adecuada en pedagogía o estrategias activas que promuevan dicho aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo, por los recursos limitados, herramientas que se entienden poco. Todo ello dificulta a que se creen estos entornos de aprendizaje atractivos, ¿sabes? Y que sean más participativos. Todo ello es por la resistencia al cambio, porque a los profesores pues les cuesta cambiar también su forma, a lo mejor, de llevar una asignatura. Y sobre todo aquellos que llevan mucho tiempo enseñando de la misma forma. Lo tienen tal establecido que les cuesta a lo mejor llevar su trabajo hacia otra línea, donde el alumno trabaje por sí solo, colabore con los demás, etcétera. Aparte, también es por la diversidad de estudiantes o por la evaluación y la medición que tiene el profesor. Y también influyen otros factores de la dificultad de meter estos 3 conceptos, que serían por el tiempo y la carga de trabajo por parte de los profesores, ya que esto es un poco más laborioso para ellos. Y por último, también tenemos que incidir en que hay falta de apoyo institucional o de políticas educativas que respalden estas metodologías. Nuestro sistema educativo está como incrustado en la antigüedad y por eso hay muchos profesores que son muy monótonos y que siempre llevan su línea y no quieren cambiarla, ¿sabes? Entonces, sí, es importante. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Todas están relacionadas más o menos con la misma temática y, bueno, vamos así hablando, vamos interviniendo de uno en uno y respondiendo, pero podemos ir interviniendo cuando queramos, ¿sabes? Siempre que lo hagamos de forma correcta. Pregunta número 2. ¿De qué manera ayudarían las tecnologías revisadas anteriormente en el cumplimiento de los 3 conceptos? Pues yo creo que al ser de fácil acceso
Es una tarea que se hace sencillo el seguimiento del aprendizaje. Además, al tener plataformas fijas desde donde poder ver la información tantas veces como sea necesario, se da un apoyo fundamental para los estudiantes. Las aplicaciones, al ser interactivas, además, son bastante motivadoras para el alumnado, lo que fomenta el interés de estos. Exactamente. A ver, yo creo que estas tecnologías pueden ser herramientas valiosas para los profesores que desean promover el trabajo de aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, la motivación en el aula, al ofrecer flexibilidad, interacción y elementos de juego en el proceso educativo. Sin embargo, es importante que los profesores integren estas tecnologías de manera efectiva y reflexiva en su práctica pedagógica para obtener los mejores resultados. Si no, no valdría para nada. Evidentemente es que aunque utilizáramos estas aplicaciones tecnológicas, si no hacemos reflexionar a los estudiantes, no servirían para absolutamente nada, porque no crearíamos este proceso de aprendizaje. Claro, no tendría sentido. Bueno, mi respuesta se basa, o mi punto de vista se basa en que las herramientas y aplicaciones que hemos estado viendo hasta el día de hoy apoyan al aprendizaje autónomo al proporcionar acceso a recursos educativos que están en línea y aparte ofrecen herramientas de organización que permiten a los estudiantes planificar y gestionar su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, facilitan el trabajo colaborativo, ya que estas plataformas ofrecen formas de comunicación, de colaboración en línea, lo que permite que los estudiantes interactúen continuamente y trabajen en función de una meta o objetivo grupal de manera efectiva, incluso a distancia, estando yo en México, estando mi compañera en Sevilla, en España, y estando mi otra compañera en Argentina. Podríamos estar trabajando en el mismo proyecto en diferentes zonas y que hubiese una comunicación fluida, efectiva. O sea, que estas tecnologías yo creo que ayudarían bastante a lo que es este proceso de enseñanza. Sí es cierto que no creo que se debieran de soportar solo por este proceso virtual o a través de estas tecnologías. Es solo un complemento. Además, aparte, las tecnologías pueden generar interés y motivación, ya que tienen enfoques muy interactivos, como por ejemplo la gamificación, con contenido multimedia que es súper atractivo, haciendo que este aprendizaje sea un poco más vivencial, relevante y se te quede dentro. Es lo que pienso yo. Así que nada, pasamos a la pregunta número 3, que dice: ¿cómo cambiaría la enseñanza dentro de sus respectivas licenciaturas si estos conceptos fueran implementados de manera efectiva por sus docentes? Pues conseguiríamos un aprendizaje mucho más significativo y los alumnos interiorizarían mucho mejor los conocimientos. En general, todas las aplicaciones que hemos visto ayudan a la mejora de la enseñanza en cualquier ámbito, además de nuestras licenciaturas. Algunas te ayudan a saber sobre los conocimientos que ya has adquirido, que ya tenías interiorizados a través de juegos, o otros te ayudan a buscar buenos sitios web para adquirir información. Bueno, yo creo que el cambio sería muy notable, pero de una manera favorable, porque no solo podríamos desarrollar los conocimientos mejor y de una forma más significativa, sino que luego nosotros tendríamos esas herramientas para implementar en nuestro campo de trabajo, que casualmente también es la docencia. Totalmente, y además hay una palabra que me ha llamado la atención, porque yo utilizo también para responder esta pregunta, que es la palabra significativa. ¿Sabes? La enseñanza yo creo que experimentaría una transformación significativa si los profesores y los docentes realmente implementaran estos 3 conceptos de aprendizaje autónomo, de trabajo colaborativo y motivación, de generación y motivación de interés. Entonces, creo que los estudiantes se convertirían realmente en aprendices más autónomos y activos, capaces de dirigir su propio proceso de aprendizaje. ¿Sabes? Ellos deciden cuál es la línea de su aprendizaje. Aparte, se fomentaría también la colaboración
entre ellos y mejoraría las habilidades sociales y el trabajo en equipo. Entonces, yo creo que es realmente necesario que esto empiece a cambiar y que realmente en la educación se intente implementar estos 3 conceptos lo máximo posible, ya sean profesores con más edad y con más experiencia o profesores que tengan menos experiencia y que sean más jóvenes. Además, es que aumenta la motivación y el interés por la participación cuando tú creas un ambiente de aprendizaje que sea atractivo y relevante, que esto lo veníamos hablando ya anteriormente. ¿Esto qué hace? Pues impulsa a que haya mayor compromiso por parte de los estudiantes y, evidentemente, lleva de la mano a que haya más éxito académico. Entonces, todo ello yo creo que se resume en que hay que formar mejores profesionales y que sean más resolutivos, ¿no? Que enseñen a los discentes cómo se trabaja realmente de forma autónoma o cómo se trabaja de forma colaborativa o cómo se genera ese interés y esa motivación para poder tener ese éxito en un objetivo. ¿Ustedes cómo lo veis? Sí, pues, estoy de acuerdo con todo lo que has comentado, la verdad. Claro, es que es importante. Lo que has comentado y engloba todo lo que supone estas tecnologías. Sobre todo también en la parte colaborativa por parte de los alumnos, deberíamos aprender a eso, colaborar, que siempre suele haber como un cabecilla que va marcando, plantea sus cosas y bueno, hay que hacer como un consenso, una lluvia de ideas y expresarlo. Exactamente, claro. Pues bueno, es súper interesante estas preguntas, la verdad, estamos llegando ya a la mitad de esta parte principal del podcast, que es la parte que tiene el grosso importante de la actividad. Así que pasemos a la siguiente pregunta. De todas las herramientas revisadas, ¿cuáles podrían mejorar el tipo de enseñanza que se imparte en sus licenciaturas? Hemos revisado unas cuantas, pero no todas valen o encajan como nosotros creemos en nuestro campo de estudio, que es la educación y el deporte. Así que, a ver, comentadme. Pues mira, yo por ejemplo, Sócrates creo que es una plataforma que es similar a la que usamos habitualmente. Sin embargo, Web considero que es una aplicación interesante para el refuerzo del contenido impartido buscando más información además de la que te proporciona el profesor. Esto también hace que el hecho de que para terminar dicha investigación tengamos la posibilidad de crear una página web me resulta bastante interesante. Otra de las que me ha parecido bastante relevante es Classcraft, ya que como Kahoot, que ha sido la aplicación de la que nosotros 3 hemos hablado, por ejemplo, nos permite a través del juego hacer un medio de aprendizaje lo que el alumnado está más motivado y participativo. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, Teams es una herramienta que ayuda a comunicarse, compartir recursos y trabajar juntos en proyectos. Facilita el trabajo colaborativo al proporcionar herramientas de chat, videoconferencia y comparación de archivos. También puede fomentar el aprendizaje autónomo al dar acceso a los estudiantes a materiales y actividades en línea y la capacidad de organizar su trabajo de manera independiente y colaborativa. A lo mejor no se trabaja de una manera muy gamificada, pero sí muy efectiva. Totalmente con las respuestas de ustedes, compañeros. Además, es que siempre que busquemos la forma y el momento adecuado, todas pueden ser partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, aportando siempre hacia su mejora, claro. Pero hay algunas que sí que nos valdrían a nuestro campo un poquito más que otras. A lo mejor, como hemos trabajado más Kahoot, sobre todo a la hora de las evaluaciones y de repaso de contenidos, porque puedes poner vídeos, porque puedes poner imágenes, evalúas de forma muy interactiva. Entonces, esa es una de las que más conocemos, pero también hemos estado visualizando y viendo las demás aplicaciones que le tocaron al resto de compañeros
Y la verdad es que me quedo con un listado que no voy a explicar en qué consiste cada una de ellas, pero sí que voy a recalcar las que más me han gustado. Creo que yo utilizaría sobre todo el Classmaker, el WebSketch, Socrative o terminando por el Classcraft. Esas de las que no conozco. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar tanto para la presentación de contenido como la realización de formularios, encuestas, exámenes o la realización de sesiones completas con contenido interactivo, incluyendo vídeos, imágenes, audio, también creando sitios web y organizando y desarrollando el material de los alumnos entre multitud de funcionalidades que me quedan por nombrar. Entre ellas, una de las que ha dicho Pablo, que a lo mejor tecnológicamente y con este tipo de aplicaciones o herramientas es más difícil gamificar, pero no quiere decir que sea imposible, porque la aplicación del Classcraft te da una opción de gamificar tu contenido y de que lleve un hilo conductor. O sea, es bastante... Claro. A mí me gustó mucho, no sé mucho de esa aplicación, pero lo que vi así por encima, la verdad, es que sí que me pareció realmente interesante. Es que dentro, un momento por favor, dentro de muchas de estas ya está, ¿cómo se dice? Incluido la gamificación en muchas de estas. Claro, es con el fin de hacerlo más interactivo y que, claro, y que el alumno genere esa parte de motivación e interés, porque si realmente, si tenemos un grupo de alumnos, imaginaros 10 alumnos, y a 8 les gusta, por así decirlo, el billar y a 2 les gusta el ping-pong, pues si nosotros hacemos una actividad o dos actividades y una está relacionada con el billar y otra con el ping-pong, pues crearemos mucho más interés y motivación en estos alumnos porque están vinculados completamente con aficiones suyas y con gustos suyos. Entonces, si nosotros sabemos buscar las analogías correctas para transmitirles estos contenidos y estos aprendizajes, ¿sabes? Ellos lo van a aprender mucho mejor porque lo están haciendo desde su propia zona de confort, desde sus propios contenidos, aficiones, gustos. Entonces yo creo que realmente es importante. Pues yo creo que, destacando antes que tú has dicho, dependiendo de la situación o del momento, creo que cada aplicación o cada recurso se podría utilizar en diversos ámbitos o diversos momentos de manera más específica o que quiera detallar en algo más. Claro, es que es eso, totalmente, Pablo. Bueno, pues creía que quedaba una pregunta más, pero esa era la última pregunta. Entonces, vamos a cerrar la vina de la parte principal, donde estábamos realmente reflexionando un poco sobre nuestro punto de vista y los conceptos que venimos viendo a lo largo de todo el podcast, y todo ello era para ver cómo era nuestra experiencia, ¿sabes? O lo que hemos vivido a través de nuestro paso por la universidad, claro, y ligado con estos 3 temas que veníamos hablando. Así que vamos a pasar a la conclusión, una breve conclusión, y espero que os haya servido un poco lo que ha sido la vina esta. Así que nada, gracias, invitados. Venga. Y como en todos los podcasts, llegamos a la parte final, donde vamos a responder una breve pregunta de modo individual que dice: ¿cómo creen que sería la manera ideal de implementar los 3 conceptos, o sea, el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la generación de interés y motivación, específicamente en la educación virtual? Pues el aprendizaje autónomo creo que se podría integrar en un inicio de manera individual y conforme el alumnado se vaya sintiendo más cómodo, haría grupos de trabajo en salas virtuales para compartir la información creando una lluvia de ideas. El trabajo colaborativo lo uniría al trabajo autónomo en el sentido de que a través de esa lluvia de ideas el grupo sacaría una reflexión común sobre el tema a tratar, pudiendo posteriormente realizar un trabajo en conjunto. Y por último, la generación de interés y motivación la implementaría facilitándole en cada sesión
una forma distinta e innovadora de adquirir tanto la información como el aprendizaje, aunque esto le supondría o le costaría al profesor un trabajo extra, pero es la única manera que considero que hará cambiar la corriente de la educación que tenemos actualmente. Muy bien, sí, me encanta. Creo que en la educación virtual se busca que los estudiantes sean activos en el proceso de aprendizaje, lo que implica que tengan una capacidad de explorar y aprender de forma independiente. Además, se fomentará la colaboración entre los estudiantes a través de la herramienta en línea, que esto permitirá la comunicación y el trabajo en equipo. Y para mantener la motivación se utilizarán estrategias como la gamificación y la retroalimentación constante para hacer que el aprendizaje sea atractivo y significativo. Me encanta también tu respuesta, Pablo. O sea, es que son conclusiones que realmente incitan a meter estos tres conceptos, ya sea de una forma u otra, sea con más trabajo o menos, o metiendo más el hombro y involucrándose más por parte del docente. Mi respuesta y mi conclusión final sobre esta pregunta sería: la manera ideal de implementar el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la generación de interés y motivación en la educación virtual sería a través de plataformas educativas en línea o que ofrezcan contenido interactivo y personalizado, promoviendo la autonomía del estudiante en la elección de su propio camino de aprendizaje. Además, se fomenta también la colaboración a través de herramientas de comunicación y proyectos colaborativos en línea, que se utilizarían con recursos multimedia atractivos y técnicas pedagógicas innovadoras. Todo ello para mantener el interés y la motivación de los discentes a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es cierto que no se debe perder nunca la presencialidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, realizando el mayor número de horas prácticas posible. Desde mi humilde punto de vista, creo que es importante que las tecnologías estén ayudando a ampliar estos conocimientos, formas de trabajo, etcétera, pero no podemos suplir la presencialidad de las clases y de los aprendizajes por hacerlo de forma virtual. Tiene que aportar, pero no suplir. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de la manera práctica, porque en muchas ocasiones si diéramos sobre la práctica la teoría, al final el conocimiento que queremos alcanzar se adquiriría muchísimo mejor que dando la teoría y después haciendo la práctica, porque algo que tú vivencias de forma práctica, como estamos diciendo durante todos estos podcasts, es mucho más significativo que el simple hecho de estar leyendo un contenido que es nuevo a lo mejor para la persona. Exactamente. Es lo que crea ese aprendizaje significativo, vivencial, que hace que no te olvides de él jamás. Entonces, claro, darle primero una vivencia sobre lo que van a aprender y luego ya lo aprenderán de una manera teórica mucho más fácil. Exacto. Aunque bueno, hay otros tipos de metodologías como el flipper learning que sí podrían verse de manera al revés. Primero la teoría, digamos, de manera más individual y luego la práctica va de manera colaborativa. Claro, ese tipo de recursos que hemos estado viendo años anteriores en nuestra licenciatura, que utilizaban algunos profesores, en el cual te enviaban un vídeo, ¿sabes? Y ese vídeo tenía algunos conceptos clave y contenidos clave de la sesión futura, y entonces te hacían llegar a esa sesión con lo básico aprendido y con esa motivación de querer realmente aprender lo que se va a dar en la sesión, porque ya se está trabajando algo en casa y suele ser siempre la noche anterior para que no se olvide. Exactamente. Bueno, pues nada, chicos, llegamos a la finalización de este podcast número 4. Creo que era el último en lo referente a estas metodologías de forma virtual. En la siguiente vamos a hacer otro trabajo, pero creo que es de forma individual, así que ya os iré informando y nada, un abrazo y estamos en contacto, ¿vale? Estupendo, ha sido un placer. Hasta luego, compañeros. Bueno, hasta luego. Sí.